Bienvenidos, soy Ángel Puertas, escuchen esto. Yo creo que hubo una provocación inconsciente por nuestra parte hacia lo que sea y esto saltó. Veníamos a simular que esa Manola, la fantasma, se nos iba a aparecer. Y yo siempre tuve la impresión de que nos quiso como dar un escarmiento, ¿no? Nunca había pasado nada y ese día dijeron, pues hoy os va a pasar. Amigos, esto no es un vídeo, esto es el vídeo, el que están buscando. Y para los que estaban pensando bajarse del camión a mitad de camino, amigos, he cerrado los seguros de las puertas. Y no busquen el gatillo, porque son electrónicas. Así que ahora que estamos todos bien atentos, vamos a escuchar una recopilación en exclusiva. Esto no lo van a ver en ningún otro vídeo, en ningún otro canal, amigos. En exclusiva, la mejor recopilación de Milenio 3 en el año 2009 que puedan escuchar en ninguna parte. Nos hemos tomado la molestia en recopilar los mejores momentos de ese año en ese programa. Así que eso es lo que vamos a escuchar hoy. A ver, parte de los mejores momentos. Hay muchos mejores momentos que iremos viendo en sucesivos vídeos. O sea, este es el primero, habrá otro y otro y otro. Cuando acabemos con el 2008, pasaremos al siguiente año y así. Todos los vídeos van a ser recopilaciones de los mejores momentos de Milenio 3. Y comenzamos por el programa emitido en directo el día 24 de mayo de 2009. Y hemos escogido este primer corte porque la historia, el caso que se cuenta aquí es bastante impactante. Vamos a escuchar de la boca de la propia testigo unos sucesos que son realmente imposibles. Escuchen esto. Aurora, nos contaste una serie de historias. Sí. Gracias a nuestro compañero Carlos Cala supimos de ellas. Culpable de todo. Culpable de todo, Carlos, de que estés ahora aquí. Y culpable de que se haga este programa, por ejemplo. Digo Milenio 3 en general, porque él fue muy importante en esta historia. Bueno, Aurora, una persona normal y corriente que vive en un lugar normal, que no sabe la historia de su casa. Es decir, que ahí luego la historia contaba que habían ocurrido cosas. Pido la máxima atención, por favor. Quizá muchos ya de aquel programa sepáis algo de la historia. Aurora, tu vida cotidiana, normal, y de repente en tu casa tienes unas visiones de algo. Sí, que no es normal, que no podía estar allí. Que no podía estar allí. Además era unas horas, era sobre 4 y media de la tarde, la primera aparición que yo tuve. Y se trataba de que a mí me avisan que van a haber un corte eléctrico para que no cogiéramos el ascensor, porque tengo ascensor. Y yo pensé que como tenían que avisar a mucha gente y mi bloque son 20 viviendas, pues que me iba a arreglar y me iba a dar tiempo. Y entonces me meto en el baño a arreglarme y de pronto pues se da la luz. Pero claro, era las 4 de la tarde en Andalucía, ya sabe que además no estaba nublado. Y ocurre pues que al mirar, yo tengo un baño enfrente de otro, un pasillo largo, y enfrente de uno y otro son baños. Y al girar la cabeza, porque claro, me sorprendió que me quedé sin luz en el baño, pues veo que llega un hombre. Pero claro, yo no te puedo decir que fue miedo lo que sentí. Sentí algo extraño que no me asustó, sino que me dejó perpleja. Aquel hombre era alto, delgado, antiguo, un hombre que no era de este tiempo, y tenía una fisonomía, a mí me recordaba a Manolete, al torero Manolete, por la cara, una nariz aguileña, así como Manolete. Me gira, me mira, de pronto gira la cabeza y se mete en la pared. Y ahí acaba la historia. Yo, claro. Y dices que no sientes miedo, o sea, yo creo que te quedas tan... Piensas que alguien se ha colado en tu casa, eso es lo primero. Sí, pero no me da tiempo, es que yo fue tan rápido, o sea, yo lo vi muy claro, pero rápido. Entonces no me daba tiempo a... Yo después que ya me pasó, sí, claro, me asusté un poco, me fui a la calle, porque claro, yo no me podía quedar en el piso, y entonces, claro, pasé un más rato, pero no era un miedo terrorífico, ni me entró en ese momento ni escalofrío, ni me entró... No. Yo nada más que dije, oh, vaya, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sabes? El hombre tenía mucha calma, eso sí lo noté en su expresión, no tenía nada agresivo. Con un traje, creo, ¿no? El traje era de cuando yo era pequeñita. Yo recuerdo los hombres que se arreglaban en el campo con aquellas blusas de campo,
antiguo, muy antiguo, pero yo lo vi completamente entero, cómo andaba los pasos y cómo se metió en la pared. Pero esto no es todo. Esta mujer tuvo más encuentros con lo paranormal. En su día se encontró con una especie de ente en su cama, en su propia cama. Una mujer de negro, completamente real, completamente tangible, que la miraba fijamente. Escuchen lo que va a contar a continuación. ¿Es un caso que ocurre en la misma casa, Aurora, sí, unos días después? Poco tiempo después, unos días no, yo creo que pasaron algunos meses. Y entonces pues me voy al baño, yo que estoy muy aseada. Siempre me estoy arreglando. Y me ducho y entonces suelo ir al otro baño a secarme el pelo y a terminar de darme el retoque. ¿No tenías el recuerdo de la otra historia, normal y corriente? ¿Lo habías olvidado? Yo me acordaba ya de aquello, ni que el día me acordé de nada, ni nada. Pero al salir del baño, mi dormitorio queda a la derecha justo del baño, y al mirar veo que hay una señora en la cama tendida, vestida de negro, mayor, de esta señora que llevan el roete antiguo, y la mujer me mira, pero esa no me gustó, la verdad. Esa me gustó. Como para no. No me gustó porque tenía una mirada como... No. Sí, la del roete no me gustó nada. Nada. No, era toda vestida de negro, estaba tendida justo boca arriba y con las manos así puestas y fijamente mirándome. ¿Parecía una persona muerta? No, estaba viva mirándome. Pero yo entonces sí que lo que hice fue salirme muy deprisa de aquella parte. Yo allí tuve miedo. Entonces empecé a encender las luces, empecé a abrir persianas y ahora me quedaba la habitación. Y yo dije, bueno, puede ser mi imaginación. Y si no entro y voy a tener siempre este miedo, yo tengo que ser valiente y entrar. ¿Entraste de nuevo en la habitación? Sí. Cuando ya lo tenía todo iluminado y encendido, lo último que me quedaba, y volví. Y allí ya no había nada. La definición, Aurora, porque esto sí que es extraordinario, es una persona que si te ponen una foto casi podrías identificar, o sea, una persona de carne y hueso. Sí, y además el volumen encima de la cama y la cabeza en la almohada y vamos, que era una persona que no era ninguna sombra, ni era... porque una sombra es esto, ¿no? Y eso no es lo que yo vi. Y ahora van a escuchar cuál es su táctica para no obsesionarse con todo esto. Ella cuenta las tácticas que tiene en su casa para hacer esto, para despegarse un poquito de todo este mundo. ¿Y qué piensas ya después de este segundo caso? ¿Ya no es normal? ¿Relaciones el asunto con la propia casa? Hombre, ya ahí empiezo yo a tener un poco de más... Ya cuando entraba me daba un poquito de miedo. Tengo una radio justo cuando entro y lo que hago es ponerla un poquito fuerte para si hay algún ruido no oírlo. Y todavía eso me tiene a mí un poquito... O sea que cuando voy a la habitación, incluso si voy, no me acuerdo de encender una luz anterior que tengo, todavía me da a mí un poquito de no sé qué. ¿Expresión de la mujer? ¿La cara que decía? Muy mala leche. La expresión era de una persona como teniendo mucho odio dentro. ¿Odio? Sí, una cosa así como cuando una persona te tiene envidia o no sé, una expresión que no era cariñosa, que era una ¿Te cosa... miraba a ti? A mí, fijamente. Y yo que no recordaba ni abuela de esta clase ni nada de mi familia. Ella cree que sabe por qué ocurre todo esto. Cree que sabe, no está segura, pero cree saberlo. Vamos a escuchar. Y resulta que conectamos con la ayuda de Carlos Cala, del cronista de Morón, y nos cuenta que en esa casa, en ese emplazamiento, ocurrieron cosas, ¿no? En lo que era esa plaza en Morón. Eso es lo que ya después me entero que ustedes investigáis. Y creo que allí sí es verdad que hay muchísima agua, porque allí no se pudo hacer unos aparcamientos porque es que el agua que hay no es imposible agotarla. Creo que por allí pasaba en su día como un río muy cerca. Después contaron que allí había una persona como en la esclavitud, que le hicieron un trato malo, ¿no? Con el tiempo de la Inquisición, pero fíjate tú, yo esta edad y ahora la Inquisición conmigo no me cuadra. Y luego incluso un patio de ejecuciones. Y bueno, lo que es la plaza, o sea, no en la enclave donde está mi
pueblo que... Vamos, yo no lo sé, ¿eh? Espérate que yo ahí no sé más para allá o más para acá, pero cuentan que en los tiempos de la Inquisición y creo que después, pues ejecutaban la gente que robaba y estas cosas, pues la colgaban allí públicamente para que la gente viera. Y viéndolo en legajos y en documentos nos quedamos muy sorprendidos. Yo no sé si tenemos la conexión a las 2:21. Vamos a escuchar lo que ella cuenta que le ocurrió un día cualquiera que fue a tender la ropa, sin más. Escuchen. Estamos escuchando a una buena amiga tuya, Aurora. Tú nos contaste la historia, Carlos, y tú incluso, aparte de otras muchas cosas que ocurrían en Morón, estuviste en la casa de Aurora haciendo una crónica, contándonos. Y la sensación es, oye, ¿y el reportero cuando está en esa casa donde ha habido esas apariciones tan concretas, siente también algo? ¿Ese sentimiento solo va con los testigos o una persona con un micrófono que vaya y sabiendo estas historias puede sentir también como si quedase algo? Pues fijaros que yo conocía la historia desde hacía muchísimo tiempo, porque como dices, me une con Aurora una gran amistad desde hace muchísimos años, y la historia la conocía, pero bueno, casi desde el principio de conocerla a ella. Y sí, yo que no siempre había pensado que era una persona muy poco sugestionable, me di cuenta esa noche que yo no sé si era sugestión o qué, pero algo extraño sí que sentía yo al escuchar allí en persona, en la viva voz de Aurora, esta historia que os ha contado y que nos ha contado varias veces ya en este programa. Pues sí que sentí escalofríos, porque además estuvimos durante unos momentos del programa en aquella habitación, estuvimos sentados en aquella cama, y pues qué quieres que te diga, sí que se siente algo raro. Mucho miedo tenía. Oye, Aurora, y tú te lo tomas con humor, que me parece fantástico, pero ¿estas apariciones han vuelto en alguna otra ocasión? En mi casa no. Verá, espérate, que me parece a veces que veo algo pasar, algo que presiento que está detrás de mí, pero que yo ya no veo imagen, ahí no veo imagen. Veces que estoy sentada y a lo mejor me pasa algo muy frío por una parte de la cara. Esas cosas sí me suelen seguir pasando, ¿verdad? Yo estoy en la cocina y de pronto es como si algo pasara. Pero bueno, ya la imagen no. ¿La imagen tan fuerte de esos dos personajes? Fuerte, no, pero ya fuera de casa, en otra casa que tengo de recreo, sí me pasaron dos cosas, que es lo único que me ha pasado ahí. Si me permite que te lo diga, hombre, yo te lo cuento. Y fue que un mediodía, por la tarde solemos ir a dar una vuelta, mi marido y yo, a regalar flores, en fin, a arreglar hoy un poco. Y yo tenía ropa tendida y recogí y empecé a doblar, pues yo soy muy ordenada. Y entonces pues nada, me quedo en el salón, estoy doblando mi ropa, y de pronto a mi derecha, que tenía un sillón cerca de una chimenea que tengo, pues veo un chaval sentado, joven, unos 30 años, no le echaba más, con su camisa de raya. Es que veo la persona sentada ocupando el sillón. El chaval estaba muy feliz. Pues es que las expresiones yo te las puedo decir, porque es que estaba feliz, estaba mirándome, sonriéndose, pero yo me puse malísima. O sea, yo solté la prenda, me fui fuera, me senté en el filo de la piscina, y mi marido, ¿qué te pasa? Y es que me puse bastante mal. Clarísimo otra vez, la imagen de un niño, de un joven sentado. Yo creo que unos 30 años, una estatura media, y feliz. Es posible que usted dude de la palabra de esta mujer, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Usted está seguro completamente de que todo el mundo, todas las personas que se cruzan con usted por la calle son gente que está viva realmente? ¿Tiene usted la certeza total de que todo el mundo que ve por la calle es gente real, que está viva realmente? ¿Quién nos dice a nosotros que todo lo que vemos es real? Iba en camisa, llevaba nada más que una camisa, que llevaba la manga así, remangada, y cruzado de pierna como se cruzáis los hombres así cuando estáis a gusto sentados en el sillón. Y ahí no podía haber nadie. Y no había nadie, nada más que mi marido y yo, ni ladrones no había allí. ¿No ha vuelto a ver? No, sí me han llamado. Y de testigo tengo a mi hija, que está por aquí por el público, de que una mañana estaba preparando un desayuno y entonces escucho decir: mamá,
como que quería algo, y yo le contesto que quería, pero ella no me contestaba, y entonces como que me enfadé un poco. Le digo, ¿qué quiere? Que te estoy contestando y no terminas de decirme lo que quiere. Y entonces me dice, mamá, yo no te he llamado. Y estaba mi marido y mi hija, y los dos escucharon la voz. ¿Escucharon los tres a la vez? ¿Escuchasteis la misma voz, mamá? De sí, mamá. Ahora yo ya hasta ahí que te puedo contar. Pero antes de esta emisión en directo hubo otra, el 10 de mayo de 2009, en la que se hablaba de un castillo en particular, de un castillo en concreto, el castillo de Riba de Santiuste. Escuchen porque no tiene desperdicio alguno. Y el castillo de Manuela, Riba de Santiuste, la historia de un castillo con 1000 leyendas y la historia de una mujer, al parecer, atrapada, entre comillas, allí. Y logramos juntar al equipo, aparte del equipo, 25 años después. Yo creo que sus voces todavía transmiten emoción, ¿no? De aquel momento, que estuvieron muy cerca de algo extraño. Pues sí, además, como bien recordará Mariano, cuando estuvimos allí empezaron a surgir recuerdos de esos 25 años, de cuando estuvieron en el castillo por primera vez. Un equipo de 7 periodistas en aquella época, con Antonio José Ales a la cabeza. También estaba Chema Fernández, el propio Mariano Revilla, Juan Poseu, Isabel García, Almudena Belda y Toni Chao, que era la persona que vivía en ese castillo. Estaban allí y estaban por una cosa muy especial, que era hacer un piloto para la televisión, un programa piloto que se iba a grabar con una recreación de esa supuesta aparición de Manuela. Vamos a recordar, Iker, cuando llegamos, cómo recordaban esa primera estancia en el castillo de Manuela. Hay un pasillo que lo llamábamos el pasillo de las apariciones, porque es donde parece ser que se producían las apariciones de la Manola. Entonces hubo un momento en el que a Les le ofrecen hacer un piloto de televisión y cuenta con parte del equipo de la SER pues para que colaborásemos con él. Estábamos Antonio José Ales, José Antonio González, Mariano Revilla, Chema Fernández, Juan Poseu, Almudena Belda, Toni Chao y yo. Veníamos a simular que esa Manola, la fantasma, se nos iba a aparecer. Y yo siempre tuve la impresión de que nos quiso como dar un escarmiento, ¿no? Nunca había pasado nada, y ese día dijeron, pues hoy os va a pasar. Yo creo que hubo una provocación inconsciente por nuestra parte hacia lo que sea, y esto saltó. Y pusieron todos los medios técnicos posibles para atrapar, para verificar que esa mujer sigue allí, que ese fantasma sigue rondando ese lugar. Pusieron toda la carne en el asador, es decir, estaba todo lleno de dispositivos de audio, sensores de movimiento, de todo. No tenía por qué pasar nada, pero pasó. A los pocos segundos se disparan las alarmas. Salimos todos corriendo. Chema le dijo, has corrido mucho, no me da tiempo a hacer nada. Chema, yo es que no he disparado nada. Toni dijo que no le había hecho saltar nada, que había saltado solas. ¿Cómo que no has disparado nada? Se han disparado las alarmas. Y dice, sí, pero yo no las he disparado. Nos empezamos a poner nerviosos, teníamos claro que aquí no entraba nadie, no estaba nadie, nada más que estábamos nosotros y estábamos todos juntos. Saltaron unas alarmas que estaban colocadas en un lugar que no podía pasar nadie y de una forma en que nosotros estábamos controlando continuamente. Las alarmas saltaron, y no saltaron una vez, saltaron varias, y las alarmas contestaban a preguntas que formulaba Antonio José Ales. Empezó a cundir un poquito el pánico en algunas personas, entre ellos yo, porque yo sabía cómo estaban hechos aquellos aparatos, los hice yo. Entonces yo sabía que aquello no se disparaba porque sí. Había gente, bueno, pues que con esa tensión cada vez se puso peor, y claro, se empezó a diluir las cosas porque unos yendo a un sitio, otros intentando calmar a otros. Yo me retiré con una compañera porque estaba histérica perdida. Cada vez la sensación de agobio es más fuerte, es una tensión que dices, ¿qué hago aquí? Que me va a atacar, ¿cómo me voy? ¿A dónde voy? Te sobrepasa, porque bueno, estás viendo que en aquel pasillo no hay nada, están saltando una alarma, que la vuelves a activar y saltan delante de ti. Y bueno, pues es un poco la conmoción de no saber qué está ocurriendo. A lo mejor era Manuela. Sí, yo quiero creer que era Manuela, ¿por qué no? A lo mejor era Manuela. Lo que la gente quizás no sabe y es importante es que hubo un diálogo, es decir, no saltaban las armas porque sí, sino que aquella escena imposible de reproducir, Mariano, era
Antonio José Ales, vosotros imagino al lado, hablando con algo. Sí, preguntando algo. Preguntas, y además se estableció un código antes de comenzar el interrogatorio, y era para el para el sí eran saltar 2 veces y para el no 1. Entonces empezó a preguntar si era una mujer, la alarma saltó, la volví a activar, volví a saltar, con lo cual entendíamos que era un sí. En fin, así fue realizando una serie de preguntas, pero ya te digo, no era algo que saltaba porque sí, o sea, tenía una respuesta a lo que Antonio estaba preguntando. Durante un tiempo, luego se interrumpió y allí no pasó nada. Escuchaba ahora lo del pánico. Yo no estoy tan de acuerdo que hubiese pánico, porque si se hubiese producido pánico, al primer salto de alarma todo el mundo habría corrido, y allí estuvimos durante un buen rato formulando preguntas. Y, en fin, lo que sí nos sorprendió es no saber qué estaba ocurriendo, pero vamos. No se explican de ninguna forma cómo pudieron saltar todos esos dispositivos, porque algunos de ellos incluso estaban literalmente construidos por ellos mismos. Es decir, que conocían perfectamente su funcionamiento, cuándo iban a saltar y cuándo no. Y no tenían que haber saltado. Uno de los integrantes del programa de Cuarto Milenio, creo que se llama Marucci, no me fustiguen demasiado si lo he dicho mal, ella estuvo allí, en ese momento, en ese lugar, y cuenta esto. Marucci, ¿tú estabas allí? Sí, yo estaba allí justamente. Además estoy reviviendo los momentos según lo explica, y son exactamente, vamos, fidelignos, pero totalmente. Y efectivamente, para mí no era al azar. Yo es que noté hasta esa presencia y no estaba pues sugestionada. O sea, yo notaba que hasta respiraban detrás de mí, y llegué pues a estar pues bastante consternada, y no de pánico, pero sí un cierto terror me inundaba. Mi cuñado, ya cuando efectivamente nos quedamos ahí en ese recinto un tiempo, pero luego decidimos irnos a la parte de arriba y nos reunimos todos en una sala, nos sentamos en el suelo, y lo que es peor es que encima empezamos a contar todavía historias de más terror, y allí es donde pasamos toda la noche, porque lo que es cierto es que nadie se atrevía a marcharse en ese momento a ningún sitio, sino acompañarnos los unos a los otros, porque lo que sí sabíamos que algo ocurría, el escéptico, el no escéptico, ahí pasó algo realmente, y pues eso ahí está dentro de cada uno, de la experiencia, como lo quiera revivir. Pero yo lo que reviví y lo vivo, es que parece que lo estoy viviendo ahora, es exactamente igual que lo cuenta, y efectivamente ahí estaba, pues sería la Manuela, como lo llaman, o serían pues unas entidades, pero que realmente aquello era sobrecogedor. Y poco después Marucci contaba lo que él le había dicho a ella, lo que él pensaba de todo eso, y esta era su opinión. ¿Y él cómo lo interpretaba, Marucci? Antonio José, ¿alguna vez a posteriori os habló de esta experiencia? ¿Cómo lo interpretaba él? Pues él, como lo vivió con esa magnitud de, pues al principio pensaba que no, que podían ser las alarmas, porque claro, es que era tan evidente cuando contestaba efectivamente al sí y al no. Pues él pensaba, porque claro, es que sobrepasó a lo que realmente pues puedes pensar. Y luego, en una vez hablando con él en una conversación privada, él me dijo que realmente pensaba que existiría alguna cosa, desde luego había ahí una entidad, pero bien fuerte. Se había querido manifestar. Sí. Realmente este programa de radio parecía destinado a traer siempre temas muy polémicos y muy impactantes. 2 semanas después emitían en directo para realizar un programa especial sobre las apariciones de Garabandal. Escuchen, porque este programa fue muy impactante. Traemos imágenes que lo ilustran todo. No tiene desperdicio alguno. Lo que estáis escuchando es el susurro de una niña que se encuentra en un estado de trance, en un estado de completa lejanía de la órbita de lo real. Esta niña se llama Conchita. La grabación se obtuvo en 1962. Es un documento sonoro, creo que impresionante. Escuchad.
Aquí Iker Jiménez estaba explicando que solo unos días antes de esta emisión que están escuchando, solo unos días antes se recibía la noticia de que una de las 4 niñas acababa de fallecer, acababa de dejar este mundo, lo cual ya solo dejaba a 3 de las 4 niñas como posibles divulgadoras de este mensaje que se estaba esperando. Es Conchita, la vidente principal de las niñas de Garabandal. Hace escasos días nos llegaba la noticia de que una de esas 4 niñas había fallecido, Mariloli Mazón. Seguro que si sois seguidores de Milenio 3 nos habéis escuchado hablar de Garabandal, hemos estado muchas veces allí. Resumirlo no es fácil. Curiosamente, ha aumentado el número de ventas de casas en el último año en el pueblo, compradas por extranjeros que esperan algo. Algo que muchos han llamado la profecía, el secreto. Hay quien dice que es el fin de los tiempos, otros dicen que el fin del mundo y que solo se salvarán los que estén allí. Es una extraña historia de Garabandal. 1961, una especie de visiones apócrifas, 4 niñas que sufren los mismos fenómenos como el que habéis escuchado, una especie de letanías, de rezos, de comunicaciones directamente con lo que ellos decían que era un ángel. Después ojos en blanco, hieratismo absoluto. Los cuerpos adquirían un peso que era imposible arrastrarlos, las niñas con las rodillas desnudas subiendo por un camino de piedras, siempre a las 4 juntas, siempre las 4 llegando al mismo punto del monte, perfectamente coordinadas. Los doctores, primero de Santander, después de Palencia, después de Madrid, llegan a pincharles en los brazos, a emitir potentes luces y flashes en esos ojos que se han quedado en blanco. Anestesia total. Las niñas seguían su rumbo. Un doctor con su nágara grabó esto. Las 4, comandadas por Conchita, rezaban, se dirigían siempre al mismo punto donde primero había aparecido el ángel. Después sería una visión femenina. Y después los mensajes. En el último mensaje, esta niña que vais a escuchar, al parecer recibe una señal importante. Una copa, la copa de la humanidad, el dolor de la humanidad está ya rebosando y va a ocurrir un gran milagro, una señal y el fin para los que no crean. Ese mensaje se dio hace 44 años. Dicen que Conchita lo dirá 8 días antes de que se produzca. Gente de todo el mundo, la hemos entrevistado, ha vendido todo para estar allí. Estos días, una de esas 4 niñas dejaba de existir. Y hay quien dice que es la primera señal. Año 1963, las niñas rezaban de rodillas, subiendo por las piedras desnudas. Escuchamos. Señor mío Jesucristo, Señor mío Jesucristo, Dios mío, verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, porque os amo, sobre todas las cosas, a mí me pesa, pésame Señor, de todo corazón, de haberos ofendido, también me pesa, porque podéis castigar con las penas del infierno. Todos parece que conocéis la historia. Si interpretéis que puede haber alguna señal que tenga que ver con esto que ahora ha ido creciendo, la sensación de que en Garabandal más gente está acudiendo, más gente está comprando casas, esperando esa señal. Pero esta noche tenemos muchas sorpresas. Abrimos líneas y en especial una que nos está dando grandes rendimientos, que es cadenaser.com. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Abrimos esas líneas de contacto, ya sabéis, se lo acaba de decir Iker, a través de la página web de Cadena Ser, www.cadenaser.com. Ahí podéis dejar intersección con lo divino. Otros investigadores creyeron que lo que pasaba ayer era todo lo contrario y que la había tomado con esas 4 niñas, 3 ya a partir de ahora. Vamos a hablar con investigadores, con personas que conocen bien qué está ocurriendo, incluso con amigos que han investigado en los últimos tiempos. Nuevas apariciones, visiones. Lo más importante es que vamos a escuchar a algunos que sí se atreven a contar lo que dice el pueblo hoy, lo que está pasando hoy. Antes, un documento, por favor. El padre Riva, uno de los sacerdotes que estaba en aquellas apariciones, que nos cuenta algo que nos sorprende, que nos sobrecoge. Los fenómenos llegaban hasta el nivel
que la medicina imagino que tendría dificultades para explicar. Ya en su día la escritora Mercedes Alisach hablaba de que ella vio directamente a una de las niñas despegarse del suelo, levitar por completo. Difícil de creer, pero hemos descubierto que hay más testigos. Escuchamos. Estaba en éxtasis, estaba sobre el suelo, en la cabeza hacia la cocina, los pies hacia la puerta de entrada de la cocina y con los brazos así, pero completamente tumbada en el suelo. Y fue levantándose después de estar 1 minuto y medio, cerca de 2 minutos, levantándose poco a poco. Se levantaría esta distancia del suelo. Juanje, buenas noches. Buenas noches, Iker. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Don Enrique de Vicente, director de Año Cero, la revista donde un buen amigo que luego estará con nosotros, Carlos Gutiérrez y Olga Tutor, hablaban de fenómenos nuevos. Y Enrique, escuchando estos sonidos, siempre el ojo avizor me decía algo. Enrique, bienvenido como siempre. Muy buenas noches, Iker, y buenas noches, queridos amigos. ¿Qué me contabas, Enrique, ahora, aunque sea para que lo dejemos hacia el final? Porque pivotando en todos estos fenómenos tan raros hay un mensaje, una profecía, una señal. ¿Creen en eso? Sí, creen en eso, y aunque ha sido algo muy silencioso, que dicen que Conchita, que es quien sabía todo a ese respecto, no había dicho nada, aparentemente sí dijo. Y dijo cosas que tienen que ver con acontecimientos que hay muchos que están anunciando en este momento, muchos ajenos a Garabandal. Gente que habla, por ejemplo, del 2012. Gente que habla del 2012. Y desde luego en el año 62, cuando todo esto empieza en ebullición, no había ningún concepto, yo creo, en España, de conocimiento de que el 2012 además atraía otras muchas polémicas, ¿no? Pero ni aquí en España ni fuera. El 2012 empieza a ponerse de moda en el año 1987. Y desde luego tardamos en tener en cuenta, en tomar conciencia de lo que eso significa, que tiene que ver con el sol. Con el sol. Vamos a ir desbrozando el camino, Enrique, de la profecía, de la señal y del puro misterio que tú empezaste a investigar antes que ninguno de nosotros. En 1985 comenzaste tus pesquisas. Carmen, el mensaje así a grandes rasgos de Garabandal es que ahora se han ido acoplando cosas que, de verdad, como dice Enrique, ponen los pelos de punta. Por ejemplo, que entre ese mensaje enviado por Conchita en ese momento final y lo que iba a ocurrir, iba a haber 4 papas. Si uno hace la cuenta, estamos en ese 4º papa. Eso no deja de ser curioso, pero a grandes rasgos el mensaje, ¿qué venía a decir? Primero había un aviso. Primero se iba a producir un aviso, y dentro de los 365 días, dentro del año después de producirse ese aviso, iba a ocurrir el milagro. Un milagro que vería todo el mundo que estuviera cerca de Garabandal o en Garabandal. Un milagro que sería avisado el que fuera en esa época obispo de Santander. Él lo conocería antes. Y un milagro que se produciría y se podría fotografiar, filmar y quedaría en Los Pinos. Y a continuación escucharían ellos en directo, y nosotros, por lo tanto, aquí en este vídeo, escucharían los testimonios de testigos directos, incluso de familiares, de gente muy cercana a todo este caso que estaba ocurriendo en esos momentos. Vamos a ver qué hicieron en Garabandal, ¿te parece? Tú has hablado con gente internacional, gente que está llevando este mensaje por el mundo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo lo que pasa en un pequeño pueblecito que no tenía ni carretera puede llegar a influir en gran parte del mundo, y en España no le hacemos mucho caso? ¿Merece la pena o no? Hablábamos de David Tenorio y de Lucía González. David Tenorio, buenas noches. Hola, buenas noches. Estáis ahí en Garabandal, un pueblo que sigue siendo maravilloso. Hay quien dice, David, que Garabandal ha cambiado mucho en estos últimos años. Yo no sé si es verdad o no. Bueno, sí, ha cambiado, claro. Por ejemplo, la gente del pueblo está casi toda en México. Es un pueblo de migrantes. Por otro lado, ha venido mucha gente de fuera. Hay 170 casas de extranjeros, de forasteros. Bueno, pues ha venido mucha gente, han venido, claro, buscando la fe. Y de hecho, todos los que tienen aquí casa, yo creo que son creyentes. Entonces lo que ocurre es que hay gente que está esperando exactamente, David, ¿qué? La señal, el prodigio, el milagro del que habló Conchita en su día, y ya han pasado unos cuantos años, pero hay gente que cree que está cercano, que va a ocurrir pronto.
Hay mucha gente, bueno, la gente hace sus conjeturas, sus cábalas, pero yo creo que no se sabe nada de fechas ni nada, ¿eh? Tal vez Conchita lo sabrá, no lo sé, pero la gente pues hace muchas suposiciones o deseos que sea pronto, pero creo que no se sabe nada, ¿eh? ¿Por qué crees, Toribio, que el mensaje de Garabandal ha enraizado o ha enganchado a tanta gente casi más de fuera de España que de España? Pues sí, es verdad. En España quizá es donde menos se cree en esto, y quizá menos en Cantabria, en Santander, en la zona esta. ¿Por qué pasa eso? Pues hombre, la cuestión es muy clara. Aquí se escribieron muchas cosas por gente que decían sabios y entendidos. Entonces aquí es verdad que no cree mucha gente. Sin embargo, en Francia y en Alemania y en todo el mundo lo creen mucho más que aquí, porque allí más libremente han analizado, lo han estudiado y en fin, pues esto me parece que es lo que ocurre. David, ¿tú llegaste a asistir a alguna de esas apariciones cuyas fotografías y filmaciones, yo creo personalmente como periodista, sin saber lo que pasa, que es de lo más impresionante que se ha visto en este tipo de fenómenos marianos en España y en el mundo? ¿Tú llegaste a estar allí observando todo eso en primera línea? Claro, los primeros días sobre todo, hasta que empezó a venir ya la gente, y gente distinguida, solamente se desplazaba gente, por así decirlo, millonaria, ¿no? Pues nombrando a alguien, los Fontaneda, los Matutanos, los Codornío, los marqueses de Santa María, el Alberto Martín Artajo, ministro de Asuntos Exteriores, toda esta gente, porque era gente que de medios, y en aquel tiempo había muy pocos coches. La primera gente que llegó fue esta. A ti la imagen, la fotografía, lo que se te quede de tus recuerdos de lo que eran las visiones, ¿qué es? Mire usted, yo lo más seguro que tengo es que aquello no fue cosa ni de hombres, que se decía que podía ser de los hombres, ni de niñas, que decían que era un juego de niñas. Aquello tenía otros caminos, de eso estoy completamente seguro. Luego después hubo miles de cosas, las carreras de las niñas, cómo no notaban pinchazos ni los focos de la luz. El peso que tenían era enorme, pues prácticamente no podíamos levantarlas. Tú lo pudiste comprobar con tus propias manos, se convertían casi como en piedra de lo que pesaban. Yo lo que comprobé fue que los papás de ellas nos decían a los mozos que, claro, como venía tanta gente y hacían pruebas con ellas y las trataban un poco bruscamente, sus papás nos decían a los jóvenes estar un poco al tanto de ellas, porque ya veis lo que pasa. Aquí cuenta él lo que sucedía en el momento en el que él estaba observando todo aquello y qué era lo que él quería hacer en ese momento. Él quería hacer algo en concreto. Vamos a escuchar qué era eso que quería hacer. Entonces yo iba un día al lado de una niña y, bueno, lo primero daban como un respeto enorme, era una cosa que no se puede explicar fácil, ¿no? Entonces yo pensaba, debo de tocarla, pero no me atrevía, y ya le toqué un brazo, y aquel brazo, la verdad, era una cosa muy, muy difícil de explicar. ¿Pero por qué, David? ¿Porque era un brazo rígido? Estaba como rígido, me dio como un calambre. Es que uno notaba que aquellas niñas estaban fuera de este mundo, eran otra cosa. Parece que entraban en una burbuja distinta, ¿no?, al que el resto de la gente no podía entrar. Yo he estado varias veces en Garabandal, me ha impresionado mucho el camino, porque claro, es un camino, y más en la época me imagino, que tenía guijarros, piedras puntiagudas. ¿Es cierto que esas niñas llegaban a ir de rodillas y de espaldas incluso subiéndolo? Oh, sí, pegaban unas caídas impresionantes, y caían pues mandadas por una voz suprema que solamente de esa forma puede, más deprisa, más rápido que un madero, que un hierro, una cosa increíble, y de encima de guijarros, en posturas muy raras. Una niña un día tenía una pierna elevada, muy alta, y la gente se acercaba y quería echarle abajo la pierna, pero no podían, claro, porque no se les podía hacer nada. Sí, todo esto era realmente asombroso. Aquello se salía de lo normal. Incluso las niñas llegaron a levitar.
a levantarse del suelo. Estando tumbadas en él, se levantaron del suelo. Hubo incluso lo que sería una prueba ya como increíble, pero dicen algunos que es real. Lo contaba, por ejemplo, la famosísima escritora Mercedes Salisach. Ella lo contaba. Se hablaba de incluso levitaciones, es decir, que en algún instante alguna de esas niñas, yo no sé si Conchita, Maricruz, cuál, llegó a despegarse casi del suelo, quedarse como flotando. No, claro. ¿Eso ocurrió de verdad, David? Sí, ocurrió de verdad. Una niña o dos se elevaron un día y luego después nosotros lo comentábamos, ¿no? Éramos jóvenes de 20 y tantos años y comentábamos todas estas cosas y no lo podíamos ver todo porque ciertos señores nos echaban para atrás. Hombre, tú eres del pueblo, por favor dejarnos estar aquí al lado de ellas, vosotros lo veis todos los días y tal. Entonces no lo veíamos todo, pero yo estoy seguro que las niñas en dado momento se elevaron del suelo y subieron la escaleras para arriba, sin hacer nada. Increíble, jefe, pero es que es así. David, ¿tú personalmente qué crees que puede suceder el día de esa señal? ¿Qué va a pasar en Los Pinos, en tu opinión? Mi opinión es que puede ser algo grandioso, algo maravilloso cuando sea, no sabemos cuándo. Sí, pero yo percibo que el poder de Dios es inmenso. Las cosas que hacían estas niñas es increíble. Uno pensándolo, meditándolo, uno calcula que el cielo es muy grande. Y poco después, continuaban sus emisiones en directo, como cada semana, como cada fin de semana, y en una de ellas hablaron casi en exclusiva durante todo el programa sobre la morada de los locos. Vamos a escuchar qué pasó y qué historia había detrás de esta morada. Es decir, porque nos genera quizá desde niño algo que muchos quizá que están ahí, que si la psicofonía, que si la foto, que si ese turismo del misterio, vamos a llamarlo así. Hay mucho turismo de España abandonada, muy interesante por cierto, pero nada impacta tanto como, por ejemplo, a mí me ha ocurrido en algún sitio como la Atalaya en Ciudad Real, caramba, trozos casi de camisas de fuerza, habitaciones almohadilladas, acolchadas. Claro, todo eso nos parece tan alejado, en nuestro miedo en el fondo, que en la locura, nos parece tan alejado que nos da más miedo. ¿Tú has conocido algún lugar en tu amplísima carrera y trayectoria que te haya impresionado a pesar de ser doctor, que todo eso todavía impacta en el inconsciente? Bueno, hay dos sitios. Uno es Oña. En Oña, provincia de Burgos, hubo un psiquiátrico antiguamente, después en la guerra civil se convirtió en hospital, después fue prisión, etcétera. Era un sitio de esos un poco mágico donde se recluía a los enfermos mentales muy graves. Y el otro sitio tremendo es el psiquiátrico penitenciario de Carabanchel, donde estaban los psiquiátricos enfermos mentales más peligrosos que había en España. Es un sitio tremendo. Pero lo que decías, hay un algo de razón en eso, porque una cosa es un hospital físico, por ejemplo, el hospital de tuberculosos, y otra cosa es un hospital mental. Parece que cuando ya ese hospital mental se ha abandonado, ya no hay nadie allí, queda en el aire, y esto es un misterio, y yo como científico pues no puedo dar pábulo a esto, queda en el aire el sufrimiento mental, porque el sufrimiento en el aire de la mente no es lo mismo que muchos huesos rotos. Huesos ha roto, total, pero algo queda en el aire. El sufrimiento en el aire, la sensación de que ha habido mucho dolor, ¿no? Muchas escenas que se han quedado ahí. Yo sé que habrá seguro preguntas, cuestiones. Pero muchísimas. Dice que, bueno, por lo que veo está inundado, doctor. Las vías de contacto están completamente colapsadas. En fin, vamos a ver si extraemos algunas, así a vuela pluma, Carmen. Venga, vamos con algunos mensajes. Nos dicen: ¿cuáles han sido los manicomios donde se han realizado más atrocidades? Me ha dejado sorprendido lo de Goya. Sí, Corral de Locos. ¿Hay algún dato, hombre, ya difícil, ¿no? Doctor, imagino que los que estuvieran en Madrid. Es que la misma frase encierra un estigma. Es decir, no es que se hagan atrocidades, es que hace 150 años no se podía hacer nada con un agitado. Y entonces se le ataba a una silla giratoria, se le hacía girar muy deprisa en esa silla giratoria y eso le calmaba. O se le metía en un baño de agua helada y eso le calmaba. Y eso que hoy sería una atrocidad, entonces no lo era.
igual que lo que mencionaste de las lobotomías o incluso el propio electroshock que aún mantenemos hoy. Dentro de 200 años, dar las pastillas que damos hoy será una atrocidad. Por eso esa pregunta es una pregunta trampa. Claro que se han hecho atrocidades. Se ha quemado a mucho enfermo mental por la Inquisición. Eso era una atrocidad. Lo tenían además como poseído en muchas ocasiones. Los enfermos mentales eran tratados como poseídos, decían que tenían el demonio en el cuerpo, porque no lo consideraban una enfermedad, lo consideraban como algo divino. Y había un libro en el que se entrenaba y se decía cómo había que determinar si esta persona estaba poseída. El Maleus Maleficarum. Sofía quisiera preguntarle al doctor qué significa para él una enfermedad mental, una verdadera enfermedad o un delirio de las neuronas. El cerebro está lleno de neuronas. No existe nada que el cerebro haga, ya sea sano o enfermo, que no lo hagan las neuronas, querida amiga. Es verdad que los locos podían antiguamente considerarse personas poseídas, acabamos de comentar. Buenas noches, mi hermana estuvo ingresada en Cienpozuelos. Cuando iba a visitarla, la mirada vacía de estos enfermos causaba mucha inquietud. ¿Quiénes están más locos, ellos o nosotros, que no lo estamos? Saludos al doctor Cabrera, nos dice Fran. Una pregunta así filosófica. Cienpozuelos, ya mencionaba Cienpozuelos Pérez Galdós en su libro. Cienpozuelos es un psiquiátrico tradicional de la Orden de San Juan de Dios. Tiene ahora 1000 camas aproximadamente. Cienpozuelos tiene 125 años de historia y alguna vez deberíamos dedicarnos un poco ahí, porque en la guerra civil fueron fusilados todos los hermanos hospitalarios y fue un desastre porque solo ellos sabían tratar a los enfermos. Importante lo que dice el doctor, porque hay una cosa que la gente a veces no cae en ella, y es la evidencia. Muchas veces la Iglesia, que por un lado la Inquisición hizo lo que hizo, por otro lado la Iglesia en ocasiones eran los únicos que se ocupaban de esta parte de la vida. Sí, señor, y la gente debe saber que cuando Fidel Castro bajó de Sierra Maestra, a los únicos que no tocó un pelo fue a los hermanos de San Juan de Dios, porque pensó: ¿quién va a cuidar mejor a los locos cubanos que los hermanos de San Juan de Dios? Pasaban las semanas y llegaron al programa número 39, en la 8ª temporada, el 31 de mayo de 2009. Escuchen, porque no tiene desperdicio. Una oyente nos envió una serie de cosas. Me impresionó, pero me impresionó porque primero en este lugar habían ocurrido, y sirva esto como guinda al tema anterior, todos muy atentos por favor, si estáis en la cama, los cascos bien altos ahora, porque no es fácil, como todo lo que tiene que ver con las psicofonías. Bueno, pues la primera voz que vamos a escuchar, repito 3 veces, hay que estar muy atentos, dice atentos, nunca mejor dicho, atentos o atento, parece como si llamara la atención, ¿no? De niña, o una voz muy juvenil de una mujer, y como en un susurro dice atentos. Pues si te parece, Carlos, compañero, incluso vamos descendiendo la música para que se oiga perfectamente solo el documento sonoro, porque la grabación tiene ese sonido de fondo, ¿no?, característico. 3 veces seguida, atento o atentos. Yo creo que se entiende muy bien. Atentos. Santi. Sí, se entiende. Yo creo que es de las más claras que hemos puesto en este. Hombre, en cascos siempre nos pasa, ¿eh? En cascos siempre hay una sensación de que se oye más todavía. Vamos a repetirla. ¿Podemos, Carlos, repetirla? Vamos a escucharla de nuevo, porque es verdad que ahora, y yo pido disculpas porque mucha gente que va en el coche, que va, bueno, pues digámoslo así, viajando, y bueno, tranquilos, por eso lo repito, para que la gente no tenga que estar ahí, ¿qué hemos oído, qué no hemos oído? Con tranquilidad total, atentos. Pero es verdad que parece una voz de una niña, pero muy cerca del micrófono de ese teléfono móvil. Repetimos. Aquí desde luego se oye de forma clarísima, Juan G. Sí, y además con una sutileza que comentabais, que es una voz de una adolescente o una niña, voz femenina seguro, y como decía también Santi, de las más claras que he escuchado. Y además que bueno, que esos lugares tan terribles, como decía el doctor Cabrera, en los que queda
esa energía, ese algo que yo creo que puede dejar el cerebro mucho más con hueso roto, como el ejemplo que ponía, ¿no? Que lugares más terribles son los manicomios. Una punta que sí me gustaría dar: las imágenes más terribles que se ven siempre en cualquier cadena de televisión cuando hay una guerra son las de los manicomios abandonados. Recordamos, por ejemplo, la caída de Ceausescu, Afganistán, cualquier lugar. Siempre los periodistas, cuando llegan a una ciudad que cae ante la llegada de otro ejército, van siempre a los manicomios y a los orfanatos, niños y locos abandonados, siempre lo más terrible que nos dan todas las guerras. A mí me parece rara esta voz, no sé, me parece muy humana, sinceramente. No quiero decir nada con eso, pero es verdad que me parece muy próxima al teléfono, aunque, dato, Carmen, ella iba completamente sola, no había nadie, todo estaba cerrado y un pasillo oscuro, simplemente. Tampoco parece alguien que pronuncie una voz en una de las habitaciones y se cuele, porque es que está como al lado. No, ella estaba sola, solo había un compañero durmiendo, que es el que se turna con ella para hacer las guardias. Estaba en otra habitación, cerrada, con puerta y todo, con lo cual no podía ser él. Y en ese momento no había ningún enfermo que estuviera despierto, no recibe ninguna llamada de ninguna habitación, está completamente sola en un pasillo. Además, nos ha mandado esa imagen de móvil en la que se puede ver cómo va como caminando hacia el pasillo, se ve la oscuridad, cómo mueve el teléfono, pero sin intentar da un poco de miedo nada. El hecho de que, claro, hay un dato interesante, se graba con ella grabándolo por el móvil en tiempo real. No hay nadie al lado, ella no habla y va entrando. Y se ve el pasillo oscuro. Sí, hay momentos incluso en que la oscuridad es total, y luego se va viendo las habitaciones. Sí. Hay otra voz. Parece que hay un nombre, algo así como Fátima, pero es muy difícil de escuchar. Y lo que importa, lo que se puede escuchar, es que luego dice dentro. Algo parecido a dentro. 3 veces de contacto, a ver qué escucháis vosotros, porque aquí yo no lo tengo claro. Santi, Juanje, Carmen, dentro. 3 veces repetida. Dentro, pero puede ser dentro, puede ser, no sé, ¿qué os ha parecido? Sí, yo escucho dentro también. Claro, es lo de siempre, si te dicen la palabra, escuchas, si no... Sí, esta es más típica, esta es de las que, bueno, sí, vale, pues dentro, pues porque ya tienes la palabra en la cabeza, pero vaya usted a saber si me hubiese concienciado de escuchar otra cosa, si lo hubiese oído. Si alguien te dice exactamente muerto... No, lento. Víctor, incluso, perfectamente. Escuchamos de nuevo, Carlos, ¿podemos? Vamos allá. Muy curioso, porque por mucho que intentes poner otras voces, como te hayas quedado con el esquema mental de que dice dentro, solo vas a escuchar dentro. Es muy curioso. Víctor, como decía Juanje ahora, pues escuchas Víctor. Seguimos con el testimonio de esta mujer, de esta empleada, que, bueno, está, yo creo que más que asustada, sorprendida por lo que le había ocurrido. Ella con su móvil dentro del pasillo. Esto es lo que nos contaba. Parece que como si se escuchara algo, como si fuera una voz, pero tampoco le di una importancia. Intenté hacer memoria, pensar, no, pero verdaderamente estaba yo, en ese momento estaba yo sola. Intenté pensar, bueno, se habrá recogido una voz de alguno de los usuarios, pero después pensándolo, pues estaban como demasiado lejos para que se escuchiera la voz de esta forma, que es como casi un burro, ¿no? Se puede decir. Importante. 2 y 17, o sea que ella, Carmen, era incluso escéptica, o es más o menos escéptica en torno a lo que ha surgido. Sí. No es que diga esto es una voz de, intento dar una explicación. Y repito, lo curioso es que el documento está en el móvil grabado en tiempo real, que si alguien hace un fraude o se acerca, pues se vería, ¿no? Sí, además es que ya te digo, si solo tuviéramos la voz no podríamos saber en qué posición estaba grabando, pero al contar con la imagen de ese teléfono móvil, pues sí que podemos ver que nadie se acerca por delante al micrófono, que no hay nadie alrededor, que hay una completa oscuridad, un recinto de noche. ¿Y por qué surgen esas voces? Pues es lo que no hemos podido aclarar a nuestra amiga María. Bueno, a ver qué os parece esto, porque yo estaba en el estudio pequeño que tenemos aquí donde vamos sacando los sonidos que van a ser protagonistas de la noche, y en una zona sin voz, o sea, en una zona que ella no identificaba nada, yo identifico como una serie de gritos o de un grito que, cuidado, igual aquí no tiene ningún tipo de valor, ningún tipo de interés, no, porque lo tiene, porque hay como unos sonidos. ¿Pueden ser sonidos naturales de ese pasillo, de ese lugar? No lo sé, pero yo desde luego en el programa de edición de la radio escuchaba algo y lo he recogido y simplemente os lo pongo para ver qué opináis. Es como una voz extraña, como un pequeño alarido, pequeño grito. No lo sé, yo estoy un poco confundido. A ver qué escucháis y me decís.
¿Escucháis algo, compañeros? Pero era como un grito de... Ahora no sé si me parecía hasta un tipo de pájaro o algo así. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Sí, sí puede ser. Las tuberías. Sí, un sonido natural. Exactamente, cualquier cosa, ¿no? Pero que se había registrado y claro, aquí con los cascos lo vimos de forma bastante curiosa. Quizá último dato interesante, Carmen, que en ese lugar otros compañeros de las guardias a posteriori cosas. Le comentan que han notado muchas cosas, ¿no? Sí, habían notado, por ejemplo, cómo alguien les soplaba cerca de la nuca. Hay que decir que no es un recinto antiguo, es un recinto moderno, que no tiene muchos años. Allí, que ella sepa, nos comentaba, no ha ocurrido nada extraordinario, simplemente que por las noches, y ella misma lo comentaba, dice, puede ser sugestión lo que han pasado mis compañeros o incluso lo que he vivido yo. Dice, pero claro, cuando ya hay unas voces que se graban, eso es lo que me extraña. Sus compañeros únicamente, ella nos lo comenta, una especie de soplidos cercanos. Pero sí que es verdad que hay compañeros que me cuentan pues que a lo mejor han sentido como si les soplaran en la cara. Yo personalmente nunca he sentido este tipo de cosas, pero sí es verdad que hay compañeros míos que cuentan alguna cosa extraña que me ha sucedido. Lo que sí es verdad que eso que hay que tener en cuenta pues el factor de que uno pues pasa muchas horas durante la noche dándole vueltas a la cabeza y claro, se puede llegar a sugestionar, claro, pero sí que hay compañeros que cuentan cosas. Imagino que mucha gente está opinando sobre las voces. Sí, nos dicen la mayoría de ellos que algunas suenan muy humanas, sobre todo la primera. A mí me ha parecido también que sonaba muy humana. Y ahora escuchen cómo interpretaba Carmen Porter una de las psicofonías. Escuchen porque fue magistral. La segunda psicofonía escucho desesperado, como lo escriben como desesperado. Así en dos intervalos. Lo has hecho bien ahora, ¿eh? Muy psicofónico, sí. Claro, es que lo leo y desesperado. Buenas madrugadas a todos los milenarios. A mí me parece el sonido como si fuera de una lechuza. Nos lo dicen los gemelos de Quesada. Bueno, las lechuzas, que yo he oído muchas en el campo, es que te pegan unos sustos. En Ochate había una que daba miedo. Sí, te pegan unos sustos tremendos. Unos gritos que no veas, ¿eh? No, y hacen unos ruidos susurrantes a veces que efectivamente... Un lenguaje extraño ahí. Sí, que efectivamente te ponen los pelos de punta y si no conoces los ruidos del campo, te puedes creer que te está visitando el fantasma que sea. Y otro de los sonidos más terribles que recuerdo de mi niñez en mi pueblo es los gatos en celo que parecen niños llorando. Total, sí, es verdad. Es algo más, muchas horroroso. Historias de niños llorando, yo creo que surgen de ahí. Muchas historias del sonido de niño llorando tienen que surgir porque, o sea, no distingues casi el sonido de un bebé al de un gato, ¿eh? No, yo me horrorizaba de niño. Yo llegué hace muchos años, me acuerdo que volví a mi casa de madrugada y de repente escuché un niño llorando y automáticamente dije, hay un niño metido en un contenedor, porque sonaba de entre unos contenedores de basura y efectivamente dije, jolín, pues esa historia que tantas veces ha saltado a los medios de comunicación, digo, pues mira por dónde voy a acabar sacando un niño de un contenedor. Afortunadamente era un gato, pero te puedo asegurar que estaba convencido en aquel momento. Pues fíjate, yo en la radio te estoy hablando de hace, pues sí, 18 años ahora, en una de las primeras emisiones en la que yo estaba, recibimos un día el caso de un vecino que tiene explicación, como lo ha ocurrido Santi ahora, lo que ha contado, y que a mí me puso los pelos de punta solo de imaginar el terror de aquella persona. Era en una localidad cercana a Alcalá de Henares, un pueblo tranquilo, y una persona está en su casa, está sola. No es su casa, sino que es un lugar que ha alquilado. Y entonces empieza a escuchar el llanto de un niño, pero en la habitación de al lado. Entonces aquel hombre, Vicente, me contaba esos minutos antes de descubrir el misterio que ya todos estáis evidentemente señalando, ¿no? De él entre las sábanas, cogido hasta el cuello, dudando si salir o no salir, porque aquel gato que se había colado en esa casa que era la suya estaba aullando exactamente como un niño. Y él, que era hombre de campo, decía que era tan increíble que no podía distinguirlo. Y decía, pero ¿qué hace un niño en una casa que yo he revisado completamente, en la que estoy solo, un pintor, en el cuarto donde están los botes y los lienzos, un niño llorando? Al final descubrió evidentemente que era un gato, pero esos instantes antes de ir caminando hacia la puerta y diciendo, ¿quién demonios ha metido un niño en un lugar que no tiene ventana y solo una puerta cerrada? En fin, son historias. Y justo en esta misma emisión, una hora después, en su tercera hora,
concretamente, hablaron sobre un caso extraño ocurrido y comentado, o sea, ocurrido a un soldado profesional que estaba armado hasta los dientes en ese momento y con la orden de disparar a cualquier cosa extraña que se viera, y el cual contaba su experiencia en el programa. Vamos a escuchar. Uno de aquellos soldados, agarrado a un CEDME y con los cargadores, era Vicente Córdoba. Vicente, amigo, buenas noches. Hola, buenas noches. Una experiencia que vives en el año 1981. Cuéntanos un poco, Vicente, ¿dónde estabas exactamente? Salimos de Salamanca hacia Zaragoza a unas maniobras generales en San Gregorio, en el campo de maniobras de San Gregorio. Entonces, el tren íbamos un batallón completo, o sea, abundante materia militar, llevábamos todas, carros de combate, toda la parafernalia militar posible. Y estabais durmiendo, ¿no? Creo. Hay un momento que hay una parada en algo, ¿y sabes el punto concreto del mapa donde estabais? No lo sé porque era prácticamente un descampado. Estábamos parados en medio del campo, vamos. Entonces, íbamos durmiendo. Un cabo primero de mi compañía me despertó. Yo tenía entre las piernas un CEDME con varios cargadores. Me llevó a cargar, lo cargué. Salí por la puerta lateral del vagón y teníamos encima de nosotros un aparato enorme. Un aparato, o sea, no estamos hablando, Vicente, de una luz simplemente. No. Era un aparato enorme, o sea, dimensiones como una plaza de toros, más o menos. Ajá. Pero, o sea, que lo teníamos como 25 metros encima de nosotros. O sea, que era una visión bastante próxima, bastante cercana. Perfecto, vamos. ¿Y qué hacéis? Hacemos pues con la boca abierta mirando para arriba, el arma cargada y hablando entre nosotros que podía hacer aquello. Aquel aparato lo único que hizo que giró un poquito y nos enseñó una cola que tenía como una especie de cola. O sea que era un objeto esférico, una especie de disco, vamos a llamarlo así, con una especie de estela. Una luz naranja. Ajá. O sea, naranja, pero no varios focos, no, una sola luz. O sea, que iluminaba perfectamente el campo donde estábamos, ¿no? O sea, que podíais ver perfectamente, a pesar de ser de noche, aquello irradiaba tanta luz que iluminaba todo el sector y todo el tren, me imagino. Sí, que iluminaba todo. Y me acuerdo perfectamente que el maquinista del tren andaba por la máquina con una linterna y yo le pregunté al hombre, digo, mire usted, ¿está viendo el aparato eso? Y aquel hombre me contestaba, o sea, como si estuviera en otro mundo, no estaba sordo. ¿Observando aquel objeto que hacía algún ruido, Vicente? Nada. O sea, que yo estaba inmóvil, pero no hacía ruido de ningún tipo. O sea, silencio total. Silencio absoluto. ¿Y tú con el CEDME y con los cargadores, en algún momento pensasteis imagino la impresión de aquel objeto, en tirar tiros? Podía haber disparado perfectamente, porque tenía un cargador con balas reales metido al CEDME, ¿no? ¿Y esto ocurre de noche? ¿La hora podrías saberla? Podrían ser 2:30, 3 de la madrugada, más o menos. En la ruta que va entre Salamanca y Zaragoza, en el campamento de un lugar además donde han ocurrido otros fenómenos, ¿no? En San Gregorio, pero claro, evidentemente estabais a bastantes kilómetros todavía de Zaragoza. Sí, yo recuerdo que llegamos a Zaragoza por la mañana. Por la mañana, o sea que era en pleno viaje. ¿Qué decía el cabo? El cabo primero... que si estaba viendo aquello, yo sí, claro que lo veo, pero ¿esto qué es? Y lo único que comentábamos que podía hacer aquello. ¿Y esa luz qué hizo, Vicente? La luz, no, el objeto. Sí, estábamos en el vagón, en la puerta del lado derecho, entonces giró, se desplazó unos metros, salimos por el otro lado del tren y seguimos observando cómo se hacía unos giros sobre sí mismo, se movía. Sin ningún ruido, y no era nada parecido a un meteoro, algún objeto celeste, nada. No. Era una luz naranja y además tenía una cola. Lo único que hacía era que giraba sobre sí mismo. Giraba sobre sí misma y estaba prácticamente encima del tren. Sí, sobre 25 metros de altura, encima de nosotros, ¿no? Me quedé con la boca abierta, no sabía qué hacer ni qué decir, pero
impresionante, ¿no? Una cosa, Vicente, hay otra parte que tú nos adelantabas que yo creo que es muy importante, y es que llegáis a Zaragoza y evidentemente lo contáis a un superior, a un teniente. ¿Qué ocurrió? Llegamos a Zaragoza, o sea, yo en cuanto me desperté, cosa curiosa, que me desperté por la mañana, ya no tenía ni el CERN ni los cargadores, no sé quién lo cogería. Me bajé en la estación, claro, busqué al cabo primero, el cabo primero me buscó a mí, vamos a comentárselo al teniente, que era el mando superior que llevábamos, ¿no? Y se lo comentamos y tajantemente nos dijo que di una palabra del tema, que era una orden, que quería una palabra más, o sea, que no quería escucharnos más de aquello. O sea, fue rotundo. Rotundo. Yo no sé si él vio algo o no lo vio, pero o sea, fue tajante, ¿no? ¿Qué impresión te dio aquel objeto ahora con el tiempo transcurrido, casi 30 años de esta experiencia? Pues lo tuviste a 25 metros. Sí, es que lo veo prácticamente, ¿no? Cada vez que lo recuerdo o comento a alguien, es que es como si lo estuviera viendo, ¿no? ¿Y qué crees que podía ser, sinceramente? Yo creo que era un ovni, ¿no? Otra cosa no podía ser. Un aparato de esas dimensiones, completamente redondo, con aquella luz y sin ruido, para mí que era un ovni. ¿Y te dio la impresión de que igual los estaba observando? Porque ¿qué hacía ahí justo en vertical? Yo creo que sí, porque es que se desplazaba. Pues la experiencia ocurrió en 1981. Es muy curiosa, Vicente, porque es un tren militar repleto de armamento, repleto de toas, incluso decías, de carros de combate. Sí, llevábamos toas, llevábamos carros de combate, llevábamos camiones, llevábamos Land Rover. O sea, era un gran tren, vamos. Imagino que en tu memoria está ese objeto y también esa orden del teniente, ¿no? Todavía presente, ¿no? La de no decir nada. Vamos, me acuerdo perfectamente, ¿no? Del andén del tren, lo que me dijo el teniente. ¿Y tú crees que el teniente directamente casi era una amenaza, el tono que se estaba proporcionando o no? Pues no sé, pero el tono que lo dijo, yo creo que sí, porque fue tajante, ¿no? Dijo que ni una palabra más ni que quería volver a escuchar nada sobre el tema. Pues así escribe la historia de los ovnis en España. Pues imagínate, ¿no? Vicente, si llega a haber ahí un momento de pánico, no sabéis y disparáis, ¿no? Yo lo he pensado muchas veces, porque o sea, al pronto tú despertarte, coger un arma, cargarla y decirte el cabo, corre, y carga el arma, o yo qué sé, me encontré con aquello y menos mal que no me dio por apretar el gatillo. Pues sí, menos mal. Haber apretado el gatillo. Perfectamente, ¿no? Podemos romper todo esto con una noticia que tiene que ver más con lo misterioso y que seguro que va a desengrasar un poco. Ha ocurrido en Argentina, con polémica, un centro cívico y apariciones. Sí, ha sido en el centro cívico de San Juan. Al parecer una señora de la limpieza estaba pues fregando lo que es el ascensor. En ese ascensor hay un espejo y cuando se vuelve ve que hay una señora como intentando entrar. Ella se va a volver hacia la señora para decirle que en ese momento lo estaba fregando, que por favor si se puede esperar unos minutos, y allí ya no había absolutamente nadie. La mujer lo empieza a comentar con sus otras compañeras y con los agentes de seguridad que se encuentran pues en ese momento vigilando el recinto, y empiezan a surgir cosas nuevas e incluso vídeos de puertas que se abren y se cierran ellas solas, puertas muy pesadas según nos decían incluso, y también varias apariciones. Una mujer es la primera que se ve. Una mujer vestida de negro, al parecer ha sido vista por muchos de los empleados, se acerca siempre lo máximo hasta 15 metros y luego desaparece, y también un hombre con sombrero vestido de negro. Son las dos apariciones que más gente dice haber visto por esas estancias del centro cívico de San Juan. Pues lo del hombre vestido con sombrero de negro nos recuerda precisamente al caso de la Diputación de Granada. En ocasiones parecía un sacerdote antiguo, y recordamos que dentro de poco, el 27 de junio, estaremos allí en Granada. O sea que las apariciones ocurren con kilómetros y kilómetros de distancia. Sí. Hemos podido entrevistar, Fermín, nuestro compañero, ha podido entrevistar a Jorge Méndez, él es periodista, y nos va a hablar en unos primeros de esos cortes de declaraciones del edificio y de lo que le contó a él el sereno del Centro Cívico de San Juan. Es un edificio que vino a concluirse después de 35 años, o sea, comenzó en la década del 70, era una vieja estructura de cemento, y recién en los últimos 2 años este gobierno decidió terminar esa obra que era un monumento a la desidia, a la dejadez, porque nunca ningún gobierno la continuó. Son 82.000 metros cuadrados, es inmenso, tremendo, y bueno, se ha terminado
terminado y realmente ahora es un edificio de altísima tecnología, excelente en todas las terminaciones, y ocurrieron este tipo de cosas de que probablemente alguien vio uno de los serenos en la noche, un fantasma que se cruzó por allí, se hablaba de una mujer obesa con vestido blanco, después el rumor dijo que no, que también había un hombre vestido de traje, y todo el personal que trabaja allí decía, bueno, como este es un edificio antiguo, como acá desde los pisos superiores en algún momento hubo gente que intentó suicidarse y otros tal vez lo lograron a lo largo de esos 30 años porque era una obra abandonada prácticamente, serán los fantasmas, se preguntaban, de estas personas. Pues este compañero de Cadena 3 ha podido entrevistar a todos los que dicen haber visto alguna aparición allí. Es importante el tener en cuenta ese dato. Mucha gente se ha suicidado desde las ventanas de ese edificio. Recordemos que en nuestro país hemos tenido en el Hospital del Toras de Tarrasa esos suicidios que la gente veía muchos años después. Gente que ha ido a visitar ya ese recinto cuando estaba vacío y les parecía ver cómo alguien se tiraba desde las ventanas más altas de ese edificio. Pues bien, hemos seguido hablando con Jorge Méndez y nos habla de esas puertas que se abren y cierran solas, de ese vídeo que hay grabado en el que se muestra ese poltergeist. Bueno, corrió como una bola de nieve el primer comentario hasta el día de hoy. E incluso se hablaba de que había grandes puertas de vidrio que son de ingreso que se abrían solas, que la habían registrado no las cámaras de seguridad que están distribuidas por cientos en todo este edificio, sino en un teléfono celular de una persona que logró grabar justo el momento en que estas grandes puertas se abrían y nadie las movía. Pues ahí queda. Para unos se están produciendo apariciones que no tienen explicación. Para otros, en cambio, pueden ser bromas entre los propios empleados por algún tipo de, no sé si venganza o broma entre ellos. Hombre, si extraña no la broma porque dejas marcado el lugar, pero bueno. Se ha dicho de todo, hay muchos rumores. Lo cierto es que existe ese vídeo, para algunos vídeo manipulado, en el que esas puertas se abren y se cierran por la presión de alguien. Para otros no hay absolutamente nadie, como muestran las imágenes, pero ahí queda, fantasmas o simple broma. Bueno, lo curioso es que muchos de estos lugares, estoy hablando del Reina Sofía y de la Diputación de Granada, y no sé bien por qué, los ascensores se convierten a veces en protagonistas, que tampoco uno lo entiende bien, porque se ponen a subir y a bajar, pero lo que cuentan en muchos de estos lugares que se repiten es el mismo proceso, que son como llamados por alguien, y estamos siempre en la misma teoría, ¿no? Como un fantasma, que es algo, si existe, etéreo, puede pulsar un botón, uno no acaba de entenderlo del todo, ¿no? Y poco después de esta emisión en directo emitían un caso impresionante, el caso de la Casa Lercaro. Escuchen porque se van a quedar ustedes sin palabras. Nos vamos a Canarias, tierra querida siempre por este equipo, tan fértil de misterios, ¿verdad? Pablo nos hablaba de la Casa Lercaro. ¿Un museo exactamente de qué, Pablo? Actualmente es el Museo de Historia también de Tenerife, donde podemos encontrar documentos antiguos, algunos muy interesantes de la época de la conquista, algunos libros también, y objetos, bueno, contando un poco la historia, lógicamente, de la existencia de la laguna de Tenerife, y también una sección que es muy, muy espectacular desde el punto de vista, bueno, de que son animales que están disecados. Encontramos un cráneo humano utilizado posiblemente para clases, ¿no? para enseñanza, y encontramos una serie, como una especie de gabinete de curiosidades antiguas, ¿no? O sea, un lugar ideal para que pasen cosas raras. Aparentemente sí, por ese tipo de objetos. Claro que estos objetos originalmente no estaban en la casa. Esta casa, habitada por la familia Lercaro desde el siglo XVI, finales del siglo XVI, pues pasó, ¿no?, varias generaciones de mano en mano, hasta que un día se abandonó esta casa, y solamente a finales de los años 90, de los años 80, es cuando se rehabilita la casa y se convierte, a partir del año 92, en el Museo de Historia de Tenerife.
Vamos a ver si nos escucha nuestro compañero José Gregorio González para darnos más datos. Ya sabéis, nuestra voz ahí en las islas. José, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Cómo estás, amigo? Pues encantado de poder volver a encontrarnos ante los micrófonos y para hablar de un clásico del misterio en las Islas Canarias, pero de un clásico del que pocas veces se ha hablado de la manera en la que ahora podemos hacerlo, ¿no? Después de haber estado allí, haber pasado parte de una noche y haber recopilado testimonios que sabíamos que existían, pero que hasta la fecha, con nombres y apellidos, pues había sido extremadamente complejo hacerlo. Así que estoy contento, desde luego que sí. Claro, es que eso es lo importante. Por ejemplo, aquí viene otro testimonio. Carmen Dolores Chirena, ¿puede ser? Compañeros. Carmen Dolores Chinea Brito, la subdirectora de la Casa Lercano. La propia subdirectora. Escuchad un momento para que nos pongamos un poco en circunstancia de lo que nos cuentan, y que, como decía José Gregorio González, con nombres y apellidos, las historias tienen un empaque, ¿no? Las personas son responsables de lo que dicen y lo que han visto. Hemos escuchado a personas de seguridad que hablan de otros compañeros que han visto una escena como... A mí me ha impresionado, ¿no?, lo de una niña o una joven como de comunión y está con el cuello del vestido, o sea que la visión era tan definida como para fijarse en eso. Pero esta mujer, con su responsabilidad, veamos lo que cuenta. Recuerdo, por ejemplo, en seguridad. Nosotros tenemos vigilancia, sistema de seguridad, ahora mismo 24 horas, en su momento solo era seguridad nocturna, y fue un seguridad de noche que dijo que se había asustado porque había visto una mujer en el patio. José Gregorio, ¿cuándo empieza esta historia? ¿Cuándo realmente yo recuerdo haber tocado hace algunos años los primeros bosquejos de que se empezaba a comentar en la laguna, de que había una visión, y creo acordarme de que una visión que empezaba en un punto y terminaba en un mismo punto, o sea, como un fantasma de los antiguos, de los ancestrales, ¿no? ¿Cuándo se empieza a hablar de esto realmente? Bueno, las primeras noticias públicas que aparecen en los medios de comunicación son de finales de los años 70, principios de los 80. Digamos que ese es el momento en el que este tipo de leyendas, de relatos que circulaban desde hacía muchas décadas por la laguna, pues digamos que dan el salto, ¿no? Dan el salto y llegan a un mayor número de personas, probablemente coincidiendo también con la rehabilitación del edificio, el inicio de los trabajos y por supuesto el posterior uso ya como museo que se le va haciendo, ¿no? Eso hace que una vivienda que estaba abandonada, pase a ser utilizada, sea transada, tenga una vigilancia nocturna y por supuesto los testimonios comiencen a circular con bastante más facilidad, ¿no? Pero los relatos parecen ser bastante más antiguos, aunque no sabemos exactamente cuándo pueden surgir, ¿no? De hecho, La Laguna es una ciudad donde abundan historias de fantasmas en diferentes ubicaciones, ¿no? Incluso en espacios abiertos, como puede ser la plaza del Adelantado, donde también se cuenta a partir de un episodio histórico con un ajusticiamiento público que el alma quedó penando. Es decir, que circulan estas historias desde un tiempo bastante difícil de precisar, pero es evidente que la rehabilitación del inmueble supuso un punto de inflexión importante en esa calle San Agustín para que estas historias empezasen ya a tener nombres y apellidos y testigos que fuesen identificables, ¿no? O sea que una vez más nos encontramos con el mismo cóctel, una casa que al ser rehabilitada, al hacerse obras para acondicionarse a los nuevos tiempos, empiezan a surgir cosas, y sería innumerable la ristra de casos que podrían incorporarse a esa circunstancia, ¿no? Algo parecido sucede también con un inmueble que está muy cerca, otra casa importantísima rehabilitada, que no sé si Pablo ha podido mencionar ya, que es la sede del Consejo Consultivo, que está a apenas unos metros. Es una casa que ocupa, es decir, que ahora está ocupada por un órgano tan importante como ese, ¿no? Y que también acumula historias muy similares, y estamos hablando de una distancia de 20-30 metros, es decir, separa una casa de la otra, ¿no?
y se da la circunstancia de que esta vivienda también fue rehabilitada, y por lo tanto se vuelven a añadir los factores de obreros, de trabajadores que intervienen en la rehabilitación, de personal que después empieza a trabajar ahí, y de personal de vigilancia que tiene que obviamente velar por la integridad del inmueble, no solo durante el día sino también durante la noche. Por lo tanto, parece que la zona en su conjunto viene marcada por esa tradición de estar tocada por bueno, al menos por leyendas fantasmales, ¿no? Y bueno, esta ha sido la recopilación de hoy. Seguramente mañana, aunque no durmamos, seguramente mañana publiquemos la siguiente recopilación, que será la número 2. Este vídeo es el número 1 en recopilaciones y tendremos la número 2, ya les digo, si no es mañana, seguramente será pasado mañana sin falta. Así que suscríbanse todos los que no lo hayan hecho todavía, dejen su like por favor, que ayuda bastante al vídeo y a su visibilidad. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.